Bienvenidos a una nueva exploración en detalle. Hoy ponemos el foco en un actor que siempre está ahí, en el escenario global, el G7. Vamos a basarnos en la información de un artículo enciclopédico bastante completo que nos han pasado. Y el objetivo es, intentar desentrañar qué es realmente el Grupo de los Siete, ¿no? Cómo nació, cómo funciona y, sobre todo, si sigue siendo relevante hoy. Queremos sacar las claves más interesantes. Hablamos entonces del G7. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Un club, digamos, de democracias industrializadas. Y la Unión Europea, que está ahí como miembro no numerado. Eso es curioso, luego volvemos a eso. Se supone que les unen valores, pluralismo, democracia liberal. Pero, ¿cuál es su peso real? Pues mira, ahí está una de las claves para entender por qué sigue ahí, ¿no? Aunque solo sean 7 países, más la UE, representan casi el 10% de la población mundial, que no está mal, pero es que económicamente su influencia es, desproporcionada. Juntos suman casi la mitad de la riqueza neta nominal del planeta. Y en 2024, más del 44% del PIB nominal mundial. O sea que lo que hablan y acuerdan tiene un impacto global, innegable. Vayamos al origen. Porque esto no empezó como un G7 así formal y tal, ¿verdad? Los inicios fueron bastante más discretos, por decirlo así. Totalmente. Hay que irse a 1973, al llamado Grupo de la Biblioteca. Piensa en el contexto. Crisis del petróleo, el sistema monetario de Bretton Woods, ese de tipos de cambio fijos de después de la guerra, pues recién colapsado. Entonces, el secretario del Tesoro de EU, George Shultz, vio que hacía falta coordinarse mejor. Y reunió, de forma muy informal, a sus colegas de Alemania Occidental, Francia y Reino Unido. ¿Dónde? En la biblioteca de la Casa Blanca. Fue como una charla, discreta, antes de una reunión más grande. Vaya, en la biblioteca. Y de ahí, de esa charla casi secreta, ¿cómo se llega al club que conocemos hoy? Pues fue poco a poco, ¿sabes? Primero se unió Japón. Y ya teníamos el grupo de los 5. El salto algo más formal vino en 1975, con la primera cumbre en Rambouillet, en Francia. La idea fue del presidente francés Giscard d'Estaing y del canciller alemán Helmut Schmidt. Invitaron a los 5 y además sumaron a Italia. Ahí nació el G6. La agenda, pues imagínate, seguía centrada en la crisis económica mundial. De esa cumbre salió la Declaración de Rambouillet, un compromiso con el libre comercio, el multilateralismo, la cooperación. Sentó un poco las bases, ¿no? Vale. G6. Pero falta uno para los 7. ¿Cómo entró Canadá en todo esto? Canadá se une justo al año siguiente, en 1976. La razón principal parece que fue que, dimitió el primer ministro británico y buscaron reforzar la parte angloparlante con alguien de peso, con experiencia. Y Pierre Trudeau llevaba ya 8 años como primer ministro canadiense. Además, Canadá era la siguiente economía avanzada más grande fuera del G6. Así que su entrada consolidó el formato G7 que conocemos. La primera cumbre ya como G7 fue ese mismo año, en Puerto Rico. Antes has mencionado a la Unión Europea como miembro no numerado. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Está pero no está? Es un poco eso, sí. Significa que la UE participa plenamente en todo, en las discusiones, en los trabajos del G7, y lo hace desde finales de los 70. Está representada por los presidentes de la Comisión y del Consejo Europeo. Pero no ocupa la presidencia rotatoria anual del grupo, ni se cuenta formalmente en el número 7. Es una forma, digamos, de reconocer el peso enorme, económico y político, de la UE sin cambiar la composición original de Estados-nación. Un apaño práctico, en fin. Entendido. Curioso. ¿Y una vez formado el G7, se limitó a la economía? Porque hoy oímos hablar del G7 en relación a casi todo. Efectivamente, la agenda se amplió bastante pronto. Ya en los años 80 empezaron a meterse en temas de seguridad internacional, conflictos como la guerra Irán-Irak o la invasión soviética de Afganistán, aunque el foco económico siempre ha sido como el núcleo duro, ¿sabes? Pero el G7 se convirtió poco a poco en un foro para hablar de los grandes desafíos globales, políticos, de seguridad entre estas potencias. Un momento que les dio mucha visibilidad, aunque fuera solo el G5 original, fue el Acuerdo Plaza de 1985,
coordinaron una intervención en los mercados de divisas. Ahí se vio el potencial de que actuaran juntos. Y después de eso llegó una etapa distinta, ¿no? La del G8. Con Rusia dentro. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué implicó? Pues sí, la incorporación de Rusia fue un proceso. Empezó después de la cumbre de Nápoles, en 1994. Al principio eran reuniones informales. Las llamaban Political 8 o G7+1. La invitación formal llegó en 1997 y Rusia se convirtió en miembro de pleno derecho en 1998. La idea de fondo, bueno, era bastante clara. Intentar integrar a la Rusia postsoviética, ¿no? Apoyar sus reformas, meterla en las estructuras internacionales. Pero claro, siempre fue un miembro un poco peculiar. Su economía era mucho más pequeña que la de los otros 7 y su democracia, según los criterios del grupo, pues no estaba tan consolidada. Fue más una apuesta geopolítica que una inclusión por criterios económicos puros, digamos. Una apuesta que, como bien sabemos, no duró para siempre. Exacto. La etapa del G8 terminó de forma bastante abrupta. Fue en marzo de 2014. Se suspendió a Rusia tras la anexión de Crimea. El G7 lo calificó de violación flagrante de la soberanía de Ucrania. Hubo algún intento después de reintegrarla, Trump lo propuso en 2020 y Conte, de Italia, pareció apoyarlo, pero los demás se negaron en redondo. La brecha ya era demasiado grande, yo creo. Al final, Rusia misma anunció que se iba permanentemente en 2017 y se hizo efectivo en 2018, y el grupo volvió a ser formalmente el G7. Este episodio marcó un antes y un después, reflejando las tensiones geopolíticas que iban creciendo. Entonces, ¿cómo funciona este G7 en el día a día? Porque has dicho que no tiene sede ni un secretariado permanente. Suena un poco etéreo. Pues funciona de una manera bastante ágil, la verdad. Al no basarse en un tratado formal, tiene mucha flexibilidad. La clave es la presidencia rotatoria anual. Cada año, uno de los 7 asume el mando, por así decirlo, y ese país presidente establece las prioridades, los temas principales y organiza no solo la gran cumbre de líderes, que suele ser en junio o julio, sino también un montón de reuniones ministeriales a lo largo del año. Finanzas, exteriores, medio ambiente, salud, lo que toque. Por ejemplo, en 2025 preside Canadá y la cumbre será en Kananaskis. Es un sistema que permite adaptarse bastante a lo que esté pasando en el mundo. Y esa agenda, por lo que cuentas, ha sido muy activa. ¿Cuáles dirías que han sido algunas de las iniciativas más destacadas o momentos clave de su actuación a lo largo del tiempo? Ha habido muchas, la verdad. Muestran cómo ha ido evolucionando su papel. En los 90, por ejemplo, impulsaron el programa de alivio de deuda para los países pobres altamente endeudados, el HIPC. Eso fue crucial para reducir deudas insostenibles en muchos países del sur global. También coordinaron fondos para el sarcófago de Chernobyl, ¿recuerdas? Y crearon el Foro de Estabilidad Financiera después de la crisis asiática, para intentar prevenir futuras crisis sistémicas. O sea que pasaron de gestionar, digamos, sus propias economías a intentar meter mano en problemas globales más grandes. Ahí reconocieron que había que incluir a las grandes economías emergentes en la conversación económica global. Profundizaron el alivio de la deuda IPC en 2005, llegando a cancelar hasta el 100% en algunos casos. Durante la crisis financiera de 2008, ahí les cayeron críticas por no tener una respuesta totalmente unificada, pero sí coordinaron acciones importantes como las inyecciones de capital en los bancos. Y más recientemente, pues han estado muy metidos en la respuesta a la anexión rusa de Crimea, con las sanciones, también en el impulso del Acuerdo de París sobre Cambio Climático en 2015, y en la coordinación frente a la pandemia de COVID-19, con iniciativas de vacunación global como COVAX. Y claro, desde 2022 el foco principal ha estado muy puesto en Ucrania, ¿no? Sin duda, la invasión rusa ha dominado gran parte de la agenda. El G7 ha liderado las sanciones económicas a Rusia y ha coordinado la ayuda financiera y militar a Ucrania. Pero ojo, en paralelo siguen tratando otros temas urgentes. Por ejemplo, en abril de 2024 acordaron acelerar el abandono del carbón para 2030-2035. La cumbre de Italia en 2024 fue un buen ejemplo. Ucrania, Gaza, clima, China, migración, hasta estuvo el Papa Francisco, algo inédito. Y la de Canadá en 2025, pues marcada por la guerra Irán-Israel, sirvió para reafirmar el apoyo a Ucrania, avanzar en acuerdos bilaterales, aunque también se reavivó el debate sobre Rusia por comentarios de Trump. Parece un foro muy activo, sí, pero no exento de tensiones internas. Recuerdo perfectamente la cumbre de Canadá en 2018,
Aquello fue bastante sonado. Uf, sí, la cumbre de Charlevoix 2018 fue un ejemplo clarísimo de fricción. Las tensiones estallaron por los aranceles al acero y aluminio que puso Trump a sus propios aliados del G7 y también por la insistencia de Trump en que había que readmitir a Rusia. La cosa acabó fatal, con Trump retirando el apoyo de EU-US aparte del comunicado final después de un cruce de tuits y declaraciones con Trudeau, el anfitrión. Las imágenes de Merkel y Macron después, bueno, Merkel dijo que era una retirada deprimente y Macron pidió seriedad. Se vio una fractura importante, vamos. Y también hubo lío con los incendios de la Amazonia en 2019, ¿verdad? Cierto. El G7 ofreció $20 millones, una cifra que a muchos les pareció, bueno, ridícula, insuficiente. Además, la amenaza de Macron de bloquear el acuerdo comercial UE-Mercosur si Brasil no hacía más contra la deforestación, pues generó roces. Alemania y Reino Unido lo criticaron. Mostró que, incluso ante crisis que afectan a todos, hay enfoques distintos y los intereses nacionales pesan mucho. Claro. Y más allá de estas broncas puntuales, el G7 se enfrenta a críticas más de fondo, ¿no es así? Se habla de su legitimidad, de si sigue siendo relevante en el mundo de hoy. Exacto. Esas críticas estructurales son constantes. Se le acusa de ser un club exclusivo, un poco anacrónico, que su composición ya no refleja el peso económico y demográfico real del mundo, ¿sabes? Que ignora potencias emergentes clave. Y eso lleva a cuestionar su representatividad global. ¿Quiénes son para decidir ciertas cosas? También se critica su supuesta ineficacia a veces para implementar lo que acuerdan, o su papel, según algunas teorías, como la de la hegemonía de grupo, en mantener un orden económico que beneficia a unos pocos. ¿Y esto se ha visto reflejado en protestas, a menudo muy sonadas? Sí, sí. Las cumbres del G7 suelen atraer manifestaciones enormes. La de Génova en 2001 fue terrible, recordada por la violencia y la muerte de Carlo Giuliani, un manifestante. Más recientemente, la de Baviera en 2015 congregó a miles de personas que cuestionaban directamente la legitimidad del grupo. Estas protestas sacan a la luz un descontento con cierto tipo de globalización que para muchos críticos el G7 encarna. Y este cuestionamiento se ve reforzado, claro, por el ascenso de grupos alternativos como los BRICS Plus, que agrupa a grandes economías emergentes y que propone una visión más multipolar, ¿no? Más cooperación sur-sur. Lo que nos lleva directamente a la pregunta del millón. ¿Debería ampliarse el G7 para reflejar mejor esta nueva realidad global o ya no tiene sentido? Es el gran debate, sí. Han salido un montón de propuestas. Algunas, como la idea de un D10, 10 democracias, impulsada por think tanks y apoyada por gente como Boris Johnson, sugieren añadir a otras democracias consolidadas, Australia, Corea del Sur. A veces se menciona a India o incluso a España como observadores. La idea es reforzar el bloque democrático liberal. Pero ha habido otras ideas más, variopintas, ¿no? Más allá de solo democracias. Sí, claro. Desde la sugerencia rusa de 2019 de meter a China, India y Turquía, eso sí, si volvía a Rusia, hasta la propuesta de Trump en 2020 de añadir a Australia, Brasil, India, Corea del Sur y Rusia, idea que los otros 6 rechazaron de plano. O conceptos como un T12 de tecnodemocracias. En la práctica, lo que hemos visto más es una tendencia a invitar a líderes de países clave del sur global a las cumbres. India ha sido invitado muchísimas veces. También Brasil, Indonesia, Sudáfrica, representantes de la Unión Africana. Parece un intento de tender puentes, de ganar legitimidad, sin cambiar la estructura formal del club. Propuestas más concretas, como un G9, añadiendo Corea del Sur y Australia, buscan equilibrar el peso europeo y, sobre todo, abordar mejor el desafío que ven en China. Hablando de China, ¿cuál es la postura actual del G7? Porque parece una relación, complicadísima. Muy compleja, sí. Y cada vez más central en las discusiones del G7, diría yo. Por un lado, hay una preocupación y una crítica crecientes hacia China. En junio de 2024, por ejemplo, el G7 criticó a Pekín por habilitar, decían, la guerra de Rusia en Ucrania. Y amenazaron con sanciones. En marzo de 2025 expresaron inquietud por su arsenal nuclear, por sus acciones en el mar de China Meridional, por sus políticas económicas que consideran no de mercado. China, claro, rechaza todo esto. Lo llama arrogancia, interferencia. Es una relación de competencia estratégica clara, pero también de interdependencia económica. Y muchísima desconfianza.
Y en cuanto a otros focos de tensión global como Oriente Medio, ¿también se meten? También se pronuncian sí. Por ejemplo, ante el conflicto Irán-Israel, en junio de 2025, el G7 reafirmó el derecho de Israel a defenderse, pero al mismo tiempo calificó a Irán como la principal fuente de inestabilidad en la región. Intentan mostrar una postura unificada en las grandes crisis geopolíticas, aunque bueno, lograrla y mantenerla no siempre es fácil, como hemos visto. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Desde aquel club informal en una biblioteca hasta un foro que intenta marcar agendas globales. Hemos visto sus orígenes ligados a crisis económicas, su transformación a G7, esa breve etapa como G8, la ampliación de temas más allá de la economía, su funcionamiento, que es curioso, tan flexible, sin estructura permanente, y su indudable peso económico, eso está claro. Pero también hemos tocado las tensiones internas, que las hay, las críticas sobre si representan al mundo real y las dudas sobre su encaje en el siglo XXI. Es que es fascinante esa dualidad, ¿verdad? Es un grupo sin base legal formal, casi un club de amigos poderosos si quieres, pero ha sido capaz de impulsar iniciativas con un impacto global real, desde aliviar la deuda de países pobres hasta coordinar respuestas a pandemias o empujar la agenda climática. Sin embargo, hoy se enfrenta a un desafío casi existencial, diría yo. ¿Puede un grupo tan reducido, tan homogéneo en el fondo, seguir siendo relevante y legítimo en un mundo que es claramente multipolar, un mundo con centros de poder emergentes, con visiones distintas del orden internacional? Es complicado. Para quienes nos escuchan, yo creo que entender al G7 importa. Porque sus debates y decisiones, aunque a veces nos parezcan lejanos, acaban teniendo eco. Eco en la economía global, en la seguridad internacional, en cómo abordamos problemas como el cambio climático. Cuestiones que, directa o indirectamente, nos tocan a todos. Exacto. Seguir lo que pasa en el G7, con sus acuerdos y desacuerdos, nos da pistas importantes sobre las grandes tendencias y tensiones que están configurando nuestro mundo ahora mismo. Entonces, para terminar, podríamos dejar una pregunta abierta, algo en lo que pensar. En este escenario global tan cambiante, con el auge de potencias y grupos como los BRICS Plus que proponen alternativas, ¿qué futuro le espera realmente al G7? ¿Podrá mantener su influencia reformándose, quizá ampliándose, como algunos sugieren? ¿O tendrá que aceptar un rol diferente, menos central, en la gobernanza del siglo XXI? Y quizá la pregunta más de fondo: ¿cómo puede este grupo definido por sus valores democráticos liberales interactuar de forma eficaz con un mundo cada vez más diverso, ideológica y políticamente, y a menudo bastante más conflictivo? Ahí queda eso. Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto que, cambió la ciencia para siempre. Filosofía Naturalis Principia Mathematica, de Isaac Newton. Casi nada. Tenemos aquí varias fuentes que nos van a ayudar a desgranarlo un poco, a ver cómo se creó, su impacto, que fue enorme. Enorme, sí. La idea es sacar la esencia de esta obra, que es monumental, entender por qué sigue siendo tan importante y, ya de paso, contar alguna historia curiosa de su publicación. Que las hay, vaya si las hay. Una especie de guía rápida para entender una piedra angular de la ciencia. Pues vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es exactamente esto de los Principia? Suena muy imponente. Pues sí, el título completo es Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Se podría traducir como los principios matemáticos de la filosofía natural. Filosofía natural. Lo que hoy llamaríamos física, más o menos, ¿no? Exacto. Era el término de la época para la ciencia física. Se publicó la primera vez en latín, claro, en 1687. Y, de verdad, no es exagerar decir que es uno de los trabajos científicos más importantes, más transformadores de toda la historia. Vale, se dice mucho eso de transformador. Pero, ¿qué es lo que tenía de tan revolucionario? ¿Qué hizo que destacara tantísimo? Pues mira, es que cambió las reglas del juego literalmente. Antes de Newton teníamos descripciones, observaciones, incluso leyes empíricas como las de Kepler sobre los planetas. Que no estaban mal, claro. No, eran geniales.
pero faltaba un marco matemático unificado, algo que explicara el por qué se movían así. Newton puso eso sobre la mesa y la gente se dio cuenta enseguida. Bueno, relativamente enseguida. El físico matemático francés, Clairaut, dijo ya en 1747 que había marcado la época de una gran revolución en la física. Y Lagrange lo llamó la mayor producción de la mente humana. Palabras mayores. Ni más ni menos. Entiendo. Entonces, no era solo describir cómo caen las manzanas o giran los planetas, sino explicarlo con un lenguaje matemático común. Supongo que aquí entran sus leyes más famosas. Exacto. Los Principia exponen sus 3 leyes del movimiento, son la base, de la mecánica clásica. Y, por supuesto, su ley de la gravitación universal. La de la manzana, ¿no? Aunque eso sea más leyenda. Bueno, la leyenda ayuda a visualizar, pero la ley es mucho más profunda. Lo realmente potente es que usó estas leyes para derivar matemáticamente las leyes de Kepler. Ahí está la conexión. Kepler la sacó de mirar datos y datos. Eso es, empíricamente. Newton demostró que eran una consecuencia matemática directa de una ley física fundamental. La gravedad actuando según el inverso del cuadrado de la distancia. Pasar del qué pasa al por qué pasa, usando las matemáticas como la herramienta definitiva. Eso sí que es un salto, ¿eh? Un salto cualitativo, ¿sí? ¿Y qué matemáticas usó? Porque el cálculo tal como lo conocemos hoy estaba, digamos, naciendo en ese momento, ¿no? Con Leibniz también metido en el ajo. Correcto. Newton había desarrollado sus métodos, lo que llamaba método de fluxiones, que es básicamente el cálculo infinitesimal, pero en los Principia, fue curioso, optó por presentarlo de una forma más geométrica. Geométrica, como Euclides. Al estilo clásico, sí. Hablaba de razones primeras y últimas, de límites, pero usando argumentos con figuras geométricas que se hacían infinitesimalmente pequeñas. Es una forma muy rigurosa de tratar con lo infinitesimal, pero usando la geometría. ¿Y por qué hizo eso? Para que se entendiera mejor. Quizás para evitar controversias. El cálculo era nuevo un poco. Sospechoso para algunos. La geometría era el lenguaje matemático sólido y aceptado desde la antigüedad. Tal vez buscaba darle una base irrefutable. Interesante lección, muy estratégica. Si nos metemos ya dentro del libro, ¿cómo está organizado? ¿Qué nos encontramos página a página? Pues tiene una estructura muy clara, muy lógica. Antes de los 3 libros principales, Newton pone los cimientos. Hay 2 secciones clave: definiciones y axiomas o leyes del movimiento. Poniendo las reglas del juego primero. Exacto. Define conceptos básicos. Por ejemplo, la masa. La llama cantidad de materia y la define a partir de la densidad y el volumen. O el momento lineal, que él llama cantidad de movimiento. Estableciendo un lenguaje común y preciso, fundamental. He oído que también metió ideas sobre el espacio y el tiempo que eran bastante rompedoras. Sí, y que dieron mucho que hablar filosóficamente. Newton definió el tiempo y el espacio como absolutos, verdaderos y matemáticos. Decía que fluían uniformemente sin relación con nada externo. Como un escenario vacío donde ocurre todo. Algo así. Y distinguía estos conceptos ideales, matemáticos, de nuestras mediciones relativas, las que hacemos con relojes o reglas en el día a día. Insistía en que, para entender la física de verdad, había que pensar en estas entidades absolutas, las cosas en sí mismas. Vaya, una idea potente, pero también un poco abstracta, ¿no? Mucho, pero necesaria para su marco matemático. Vale, tenemos las definiciones, los axiomas, el espacio y tiempo absolutos, sentadas las bases. En los 3 libros principales, van por temas. Sí, totalmente separados. El libro 1, De Motu Corporum, sobre el movimiento de los cuerpos. Esto es mecánica teórica pura y dura. Movimiento en un vacío ideal, sin resistencia de ningún tipo. El mundo perfecto de la física. Eso es. Empieza con lemas matemáticos, usando su método geométrico del cálculo, y luego la gran demostración. Cómo una fuerza central, una que siempre apunta a un punto fijo, implica directamente la ley de las áreas de Kepler. La segunda ley de Kepler, ¿no? La que dice que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Esa misma. Demuestra que es una consecuencia matemática de que la fuerza sea central. Y aquí es donde conecta la fuerza con la forma de la órbita, supongo. Ese era el gran misterio. Justo ahí. Demuestra que si esa fuerza central disminuye con el cuadrado inverso de la distancia. La famosa ley del inverso del cuadrado. Exacto.
Si la fuerza funciona así, entonces las órbitas resultantes tienen que ser secciones cónicas. O sea, elipses como los planetas. Elipses, sí, o parábolas, o hipérbolas, como las trayectorias de algunos cometas, por ejemplo. Depende de la energía del cuerpo. Madre mía. Y además en este libro hay algo llamado el teorema de la envoltura, ¿no? Suena complicado. Suena técnico, sí, pero la idea es genial. El Shell Theorem. Lo que probó Newton es que una esfera perfecta con masa distribuida de forma simétrica, ¿Como un planeta más o menos? más o menos, sí, pues esa esfera atrae a un objeto que esté fuera como si toda su masa estuviera concentrada justo en el centro. Ah, vale. Eso simplifica las cosas un montón, ¿no? Una barbaridad. Le permitió tratar los planetas y las estrellas, que son básicamente esferas, como si fueran puntos matemáticos en sus cálculos. Sin eso, las matemáticas del sistema solar serían, inmanejables. Entiendo. Un avance brutal para poder calcular cosas reales. Y no solo eso. También en el libro 1 es donde se enfrenta por primera vez al problema de los tres cuerpos. ¿El de cómo se mueven tres astros que se atraen entre sí? Ese mismo. Un problema complejísimo, que de hecho no tiene solución general exacta. Newton ya lo aborda aquí, estudiando las perturbaciones mutuas. Un problemón que sigue dando guerra hoy en día. Increíble. Vale, el libro 1 sienta la matemática en el vacío perfecto, pero el universo real de cosas, aire, agua. ¿Cómo abordó eso Newton en el libro 2? Pues el libro 2 se mete en lleno en ese barro, digamos. Trata el movimiento de los cuerpos, pero en medios que ofrecen resistencia, como el aire o el agua. Aquí Newton se vuelve muy práctico. Más terrenal. Sí, analiza diferentes tipos de resistencia. ¿Qué pasa si la resistencia es proporcional a la velocidad? ¿Y si es proporcional al cuadrado de la velocidad? Estudia cómo afectan esas resistencias al movimiento, a las trayectorias. Y hace cosas sorprendentes, ¿no? Como lo de la ley de Boyle o la velocidad del sonido. Exacto. Deriva la ley de Boyle para los gases, esa relación entre presión y volumen, a partir de sus ideas sobre fluidos, e incluso se atreve a calcular la velocidad del sonido en el aire. Y oye, le salió un valor bastante decente para la época. Parece un libro muy enfocado en fluidos y resistencia, pero he leído que quizás tenía una segunda intención. ¿Apuntaba a alguna teoría rival? Sí, eso se cree bastante. Parece que una parte importante del libro 2 era un ataque directo a la teoría de los vórtices de Descartes. Ah, la de los remolinos cósmicos. Esa misma. Descartes proponía que los planetas eran arrastrados alrededor del Sol por gigantescos torbellinos de materia invisible. Era una idea muy popular, muy mecánica. ¿Sonaba bien? Supongo. Sonaba intuitiva, pero Newton, con su análisis matemático del movimiento en fluidos, argumentó que era físicamente inconsistente, no cuadraba con las observaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, los cometas. Sus órbitas son muy alargadas, a veces van en contra del movimiento de los planetas. Atravesaban esos supuestos vórtices como Pedro por su casa. No tenía sentido. Claro. Newton concluyó de forma bastante clara que la hipótesis de los vórtices contribuye más a confundir que explicar. Básicamente, la desmontó con física y matemáticas. Vale. Tenemos la matemática pura en el libro 1, las teorías rivales descartadas en el libro 2. El libro 3 es entonces la gran aplicación al mundo real, ¿no? Al cosmos. Exactamente. El libro 3, De Mundi Systemet, sobre el sistema del mundo, es la culminación. Aquí Newton coge los principios matemáticos del libro 1 y los aplica al universo de verdad, usando datos astronómicos. ¿Datos de quién? Se basó mucho en observaciones de astrónomos de la época, como John Flamsteed, que era el astrónomo real, y de su gran amigo Edmund Halley. Halley, el del cometa. El mismo. Newton empieza demostrando que su ley de la gravedad funciona para las lunas de Júpiter, luego para los planetas alrededor del Sol. Va construyendo el argumento de que su ley es universal, paso a paso, con evidencia. Aquí es donde todas las piezas encajan, ¿verdad? Planetas, lunas, mareas, todo explicado por lo mismo. Sí, es impresionante verlo. Explica las mareas como resultado de la atracción combinada del Sol y la Luna sobre los océanos. Que no era nada obvio en la época. Para nada. Justifica por qué la Tierra no es una esfera perfecta, sino que está un poco achatada por los polos, lo que llamamos oblateness. También. También explica la precesión de los equinoccios, ese lento bamboleo del eje de la Tierra. Lo achaca a la atracción de la Luna sobre el ecuador terrestre, que está un poco abultado.
Es que lo explica todo. Bueno, casi todo lo observable entonces. Y da una base teórica sólida para entender las órbitas de los cometas. Los trata como objetos que también obedecen la ley de la gravedad, con sus órbitas elípticas o parabólicas. Y esto ya sí que cimentó la visión heliocéntrica, supongo. Adiós a la Tierra en el centro. Sí, pero de una forma muy moderna, muy precisa. Newton se dio cuenta de que el Sol no está quieto del todo en el centro. Lo que está quieto, o se mueve uniformemente, es el centro de masa común de todo el sistema solar. El centro de gravedad de todo junto. Eso es. Y como Júpiter y Saturno tienen mucha masa, ese centro de masa no está exactamente en el centro del Sol, aunque sí muy cerca. Es una visión dinámica gravitacionalmente correcta. Impresionante la coherencia y el alcance. Hay una frase muy famosa de Newton relacionada con los Principia. Hypothesis non fingo. Suena casi a lema. ¿Qué quería decir con eso? Literalmente es no finjo hipótesis o no formulo hipótesis. Aparece en un ensayo que añadió al final de la segunda edición, el Scholium Generale. ¿Y por qué lo añadió? ¿A qué venía? Fue una respuesta directa a las críticas, sobre todo a la idea de la acción a distancia de la gravedad. Claro. ¿Cómo puede el Sol atraer a la Tierra a través del vacío? Sonaba raro. Exacto. Para muchos científicos, sobre todo los cartesianos, eso olía a cualidad oculta, a magia, no a ciencia seria. Necesitaban un mecanismo, un contacto, algo que empujara o tirara. Entiendo la objeción. ¿Y Newton qué dijo? ¿Que no le importaba el cómo? Más o menos. Su argumento fue muy pragmático y metodológico. Dijo, a ver, mis matemáticas y las observaciones demuestran que la gravedad existe, que actúa así, inverso del cuadrado, y que explica cómo se mueven las cosas. Punto. Que eso es lo que importa para la ciencia. Eso es. Para la filosofía experimental, como él la llamaba. Los fenómenos implican la gravedad, pero los fenómenos no nos dicen nada sobre la causa última de la gravedad. ¿Qué es lo que tira? No lo sabemos a partir de los datos. Ya. Entonces, decía Newton, inventar una explicación para esa causa, un éter invisible, unos ganchos, sin tener pruebas, sin que los fenómenos te lo sugieran, eso no es ciencia. Esas hipótesis no tienen lugar en la filosofía experimental. O sea, no inventes historias si no tienes pruebas. Exacto. Lo que hay que hacer es deducir proposiciones a partir de los fenómenos y generalizarlas con cuidado, por inducción. Es casi un manifiesto del método científico moderno. Datos, demostraciones y menos especulación. Una postura muy fuerte sobre la integridad científica. No te inventes explicaciones bonitas. Demuestra lo que afirmas. Totalmente. Y lo reforzó con sus reglas del razonamiento en filosofía, que añadió en ediciones posteriores. Son 4 reglas que vienen a ser su método científico puesto en limpio. ¿Cuáles son? Así en resumen. Pues mira, 1. La simplicidad. No uses más causas de las necesarias. La navaja de Ockham, vamos. 2. La uniformidad. Las mismas causas para los mismos efectos. Si los humanos respiramos por algo, los animales igual. Lógico. 3. Generalizar. Lo que veas en todos los experimentos, considéralo universal. Si todo cae, la gravedad es universal. Y 4. Confía en la inducción, pero con cautela. Lo que deduces de los experimentos, tómalo como verdadero, o casi, hasta que nuevas pruebas lo maticen o lo tumben. Unas reglas de juego muy claras para investigar la naturaleza. Muy claras. Ahora, una obra así de gigantesca no sale de la nada. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál fue la chispa que encendió este incendio creativo en Newton? Importantes. Edmond Halley, el astrónomo, Christopher Wren, arquitecto y científico, y el siempre polémico Robert Hooke. El enemigo de Newton en muchas cosas. Un poco sí. Estaban discutiendo sobre la gravedad, el movimiento de los planetas, y Hooke soltó que él ya había descubierto la ley del inverso del cuadrado y cómo explicaba las órbitas, pero no dio una demostración matemática convincente. Se quedó en la afirmación. Exacto. Halley, que sí había intentado calcularlo, pero se había atascado sobre todo con las órbitas elípticas, pues se quedó con la mosca detrás de la oreja y decidió ir a ver a Newton. A preguntarle al que más sabía de mates. Eso mismo. En agosto de 1684, Halley fue a Cambridge y le preguntó directamente a Newton, oye, si la fuerza del Sol disminuye con el cuadrado de la distancia, ¿qué órbita seguiría un planeta? ¿Y Newton? Pues Newton, tan tranquilo, le dijo, una elipse. Y añadió que lo había calculado hacía años, pero que no encontraba los papeles donde lo tenía. No me digas.
¿Risas? O sea, tenía la respuesta a uno de los mayores misterios del cosmos y se le había trospapelado. Parece que sí. Típico de Newton, absorto en sus cosas. Madre mía. Prometió rehacer los cálculos y enviárselos a Halley. Y cumplió. Unos meses después le envió un manuscrito corto, De Motu Corporum Ingirum, sobre el movimiento de los cuerpos en órbita. Y ahí estaba la clava. Ahí estaba. La derivación matemática de las leyes de Kepler a partir de la ley del inverso del cuadrado. Halley se dio cuenta al instante de que aquello era oro puro. Volvió a Cambridge. Pero esta vez a decirle, Newton, tienes que publicar esto. Exacto. A urgirle a que publicara todo aquello de forma completa y ordenada. Y parece que Newton se lo tomó en serio. Muy en serio. Las historias sobre cómo se concentraba son legendarias. Totalmente. Su secretario de la época, un tal Humphrey Newton, que no era familia, contaba que trabajaba día y noche, que se olvidaba de comer, que a veces se quedaba quieto, pensando horas y horas. Dedicación absoluta. Sabemos que Newton era un apasionado de la alquimia, ¿no? Pues sus cuadernos de alquimia están prácticamente en blanco durante casi 2 años, de mediados de 1684 a principios de 1686. Lo aparcó todo para escribir los Principia. Una concentración casi sobrehumana. Y aquí es donde Halley vuelve a ser crucial, ¿verdad? No solo le animó, Es que pagó la publicación de su bolsillo. Resulta que la Royal Society, la Academia Científica de Londres, que era quien normalmente habría financiado algo así, no tenía dinero. se acababan de gastar una fortuna publicando un libro carísimo lleno de ilustraciones sobre... De la historia de los peces. de peces. ¿En serio? ¿En serio? Se quedaron sin presupuesto. Y Halley, que estaba convencido de que los Principia eran lo más importante que se había escrito, decidió pagarlo él. ¡Qué generosidad! Y qué visión de futuro. ¿Y cómo le pagó la Royal Society a Halley? Porque él también trabajó como editor. Pues la anécdota es buenísima. Como no tenían efectivo para pagarle el salario que le habían prometido, le ofrecieron pagarle con ejemplares sobrantes del libro de los peces. No puede ser. Risas. ¿Cómo lo oyes? Dice mucho de las prioridades de la época y de la fe ciega que tenía Halley en Newton. Una historia para recordar, desde luego. Pero no todo fue tan fácil. Hubo tensiones, ¿no? Sobre todo con Robert Hooke. Sí, la disputa con Hooke fue muy agria. Cuando Newton presentó el manuscrito del libro 1 a la Royal Society en 1686, Hooke saltó. Reclamó públicamente que Newton le había robado la idea de la ley del inverso del cuadrado. Basándose en cartas que se habían escrito años antes. Eso es, en una correspondencia de 1679-80. Y Newton, que odiaba las polémicas, ¿cómo reaccionó? Fatal. Se enfadó muchísimo. Tanto que amenazó con no publicar el libro 3, el de la aplicación al sistema solar, para evitar más líos. Vaya. Negó rotundamente haberle copiado la idea a Hooke. Dijo que otros ya habían especulado con esa ley antes. Y, lo más importante, insistió en una cosa. Una cosa es tener la idea, la intuición. Que eso sí se lo reconocía a Hooke y a Wren y Halley. A Wren y Halley sí los menciono en el libro, reconociéndoles esa intuición. A Hooke no. Pero Newton decía, una cosa es tener la idea y otra muy distinta es demostrar matemáticamente que esa ley explica las órbitas elípticas. Y eso, decía él, solo lo había hecho yo. La diferencia clave entre intuir y demostrar. Exactamente. Sí reconoció que aquellas cartas con Hooke le habían reavivado el interés por la astronomía, pero negó que le aportaran nada nuevo en la demostración. Como dijo Clairaut años después, hay una gran distancia entre una verdad que se vislumbra y una verdad que se demuestra. Queda claro. Es interesante también que hubiera una versión del libro 3 más fácil, ¿no? Que no se publicó al final. Sí, es curioso. Newton había escrito primero una versión del libro 3 menos matemática, más descriptiva, quizá pensando en un público más amplio. Más divulgativa. Eso es, pero al final decidió reescribirla en el estilo matemático riguroso del resto del libro, según él, para evitar ser molestado por pequeños disputadores que no dominaran las matemáticas. ¿Quería que solo pudieran discutir los que entendieran de verdad? Algo así. Esa versión más sencilla se encontró después de su muerte y se publicó como Tratado del Sistema del Mundo. Vaya viaje el de la creación de esta obra. Si miramos ya hacia adelante, ¿cómo resumimos el impacto, el legado de los Principia?
Pues fue sencillamente el libro que marcó la pauta de la física durante los siguientes 200 años, o más, hasta Einstein y la cuántica. 200 años. Casi nada. Ofreció por primera vez un marco matemático único, coherente, que explicaba lo mismo la caída de una manzana aquí en la Tierra que el baile de los planetas allá arriba, todo con una misma ley, la gravedad. Unificó la física terrestre y la celeste. Fue revolucionario. Y su forma de trabajar, su método, también dejó una huella imborrable, ¿no? Sin duda. Su enfoque, esa mezcla de matemática rigurosa a partir de axiomas, comprobación constante con la evidencia empírica, observaciones, experimentos, y ese rechazo a inventar hipótesis porque sí, el hypothesis non fingo. Se convirtió en el modelo a seguir. Se convirtió en el estándar de oro del método científico. Enseñó a las generaciones futuras cómo investigar la naturaleza de forma fiable. Y su estatus de ícono sigue intacto. Las primeras ediciones valen millones. Una se vendió por casi 4 millones de dólares. Y hasta una foto de una página va viajando por el espacio en las Voyager. Es que es más que un libro, es un símbolo del poder de la razón humana para entender el universo. Se cree que se imprimieron unas 750 copias de la primera edición. Y han sobrevivido muchas. Quizás porque, como dijo alguien, el original en latín era tan denso que era más venerado que leído. Puede ser. Representa un antes y un después. Nuestra capacidad para describir el cosmos de forma racional, matemática. Su influencia en todo lo que vino después en ciencia es incalculable. Entonces, para ir cerrando, los principios de Newton, esa síntesis monumental que unió cielo y tierra con leyes matemáticas universales, fruto de la curiosidad infinita y la concentración brutal de Newton. Absolutamente. Pero que igual no habrían llegado a nosotros sin el empujón clave y la cartera de Edmund Halley. Totalmente cierto. Una obra que no solo nos dio respuestas sobre cómo funciona el universo, sino que, y esto es fundamental, nos enseñó una nueva forma de buscar esas respuestas. Exacto. Y nos deja con una reflexión que yo creo sigue muy viva hoy. Newton habló de un tiempo y un espacio absolutos, matemáticos, perfectos. Pero a la vez nos dijo, cuidado, no confundáis esas abstracciones con nuestras medidas sensibles, las de cada día. ¿La diferencia entre el mapa y el territorio? Algo así. Distinguir entre el modelo matemático y las cosas en sí mismas. Esa tensión, ¿no?, entre los modelos abstractos que creamos y la realidad física, que siempre es un poco esquiva, ¿cómo sigue influyendo eso hoy en cómo hacemos ciencia? Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto nuestros modelos son la realidad? ¿O son solo mapas increíblemente útiles, pero mapas al fin y al cabo? Es una pregunta que nació con los Principia, yo creo, y que sigue ahí, abierta, para darle una vuelta. Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos a fondo con un tema, enorme y complejo. La esclavitud. Partimos de un artículo muy completo de Wikipedia que, la verdad, detalla bastante bien su historia, sus formas y, bueno, su triste persistencia. Efectivamente. Para empezar, si tuviéramos que definirla rápido, ¿qué es la esclavitud? Pues básicamente la propiedad de una persona por otra, tratada como si fuera una cosa, un bien, sobre todo, claro, para explotar su trabajo. Es un fenómeno económico, tristemente universal casi. Ha existido en casi todas las sociedades a lo largo de la historia. Aunque hoy, menos mal, esté prohibida en la mayoría de países. Pero ojo, que la sombra sigue ahí. Y legalmente, en algunos sitios, todavía se contempla como castigo por un crimen. Exacto. Y nuestra idea hoy es intentar desgranar un poco los aspectos clave, ¿no? Ver qué formas ha tenido, qué impacto económico y legal, dar una vuelta por su historia en distintos sitios y, sí, abordar esa preocupante realidad actual que comentabas. Vale, pues vayamos a lo básico. Ser esclavo, ¿qué implicaba sí o sí? Pues trabajo forzoso, ¿no? Fundamentalmente. Y no poder decidir dónde vives ni qué haces. Cero autonomía. La decisión es de quien te posee, punto. Y fíjate, aquí ya hay un debate interesante sobre cómo nos referimos a ello. ¿Decimos esclavo o persona esclavizada? Ah, sí, eso lo he oído.
Claro, porque hay quien argumenta, y con razón, que usar esclavo como si fuera la identidad de la persona, pues perpetúa esa deshumanización que imponía la propia esclavitud. Tiene sentido. Pero bueno, otros prefieren el término esclavo por ser más directo, más familiar, o quizá para reflejar la crudeza de la realidad sin paños calientes. Es complicado. Las palabras importan mucho en cómo vemos estas cosas. Desde luego, nos recuerda que el lenguaje no es neutral. Bueno, la forma que casi todos tenemos en mente es la que llaman esclavitud mobiliaria, ¿no? El chattel slavery que dicen en inglés. Esa es. La persona es propiedad legal, como si fuera, pues eso, ganado. Se compra, se vende, se hereda. Uf. Y esta fue la forma dominante, pues sí, en la Grecia clásica, en Roma, en partes de África y muy marcadamente en las plantaciones de América. Brasil, el Caribe, el sur de Estados Unidos. Hasta la guerra civil, claro. Exacto. Su abolición fue un proceso larguísimo y costoso. Francia en 1794, aunque luego Napoleón dio marcha atrás. Vaya. Sí. El Imperio Británico en 1833, Estados Unidos en 1865 tras la guerra, Cuba en 1886, Brasil en 1888. El último en América, ¿no? El último país occidental, sí. Pero en Oriente Medio aguantó más. En la península arábiga se abolió legalmente en los años 60. Omán fue el último en 1970. ¿Y Mauritania? Mauritania fue el último país del mundo en abolirla oficialmente, en 1981. Aunque luego, claro, que se aplicara de verdad llevó más tiempo. Pero decías que no era la única forma. No, ni mucho menos. Y hoy, de hecho, la más común es la servidumbia por deudas. ¿Cómo funciona eso? Pues una persona trabaja, teóricamente, para pagar una deuda. Pero claro, la deuda suele ser impagable, los intereses abusivos y a veces se hereda generación tras generación. ¡Qué horror! Es la forma más extendida de esclavitud moderna, sobre todo en el sur de Asia. Y aquí entran cosas terribles como el matrimonio por dinero o sistemas donde familias endeudadas obligan a sus hijas a prostituirse para pagar. Madre mía. Y luego está el trabajo forzoso más general, obligar a alguien a trabajar contra su voluntad bajo amenaza. Que como la esclavitud legal ya no existe, pues se hace de forma ilegal, ¿no? Con control, coerción. Eso es. Aquí entra la trata de personas, que es un negocio criminal gigantesco. Sobre todo mujeres y niños forzados a la explotación sexual o laboral. Un horror que no para de crecer en muchos sitios. Tailandia, Camboya, India, Brasil, México, según el artículo. Sí, son focos importantes. Y no podemos olvidar el reclutamiento de niños soldados, que sigue siendo una lacra, o el trabajo infantil doméstico en condiciones de servidumbre, como los restavecs en Haití, niños enviados a trabajar para otras familias. Y mencionan también el matrimonio forzado. Sí, especialmente el infantil. Las convenciones internacionales lo consideran una forma de esclavitud porque anula la voluntad, la libertad de la persona, casi siempre la niña o la mujer. En Etiopía ponía una cifra brutal, el 69% de matrimonios en 2003 por rapto. Imagínate. Es que son prácticas que anulan completamente la dignidad y la elección personal. Hablabas antes de la lógica económica. ¿Por qué surge la esclavitud desde ese punto de vista? ¿Tiene alguna lógica perversa? Bueno, hay modelos económicos que intentan explicarlo. Uno bastante conocido sugiere que la esclavitud se vuelve, digamos, interesante para los que poseen tierras cuando pasa una cosa. Hay mucha tierra disponible, pero poca gente para trabajarla. Ah, claro. En esa situación, los trabajadores libres podrían pedir salarios muy altos, ¿no? Entonces, poseer esclavos se ve como una forma de asegurarse mano de obra barata y, sobre todo, controlada. O sea que la clave es la relación tierra-población. Exacto. Según este modelo, cuando la población crece mucho y la mano de obra abunda, los salarios bajan. Y entonces puede llegar a ser más caro mantener, vigilar y controlar a los esclavos que simplemente contratar trabajadores libres por poco dinero. Entiendo. Eso explicaría por qué en Europa, con el tiempo, ciertas formas de servidumbre decayeron. Mientras que en América, ¡boom!, se reintroduce o se intensifica brutalmente la esclavitud porque había muchísima tierra para explotar con cultivos como el azúcar o el algodón que necesitaban muchísima mano de obra. Mano de obra para tareas muy duras, repetitivas. Y fáciles de supervisar bajo un régimen de miedo y castigo. El sistema de cuadrillas de las plantaciones en USEs era casi como una cadena de montaje humana, una cosa terrible.
Adam Smith ya decía que el trabajo libre era mejor económicamente, ¿no? Sí, en el siglo XVIII ya argumentaba que a la larga era más productivo. Y dijo algo muy interesante, que era más difícil abolir la esclavitud en las democracias de la época. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que hacían las leyes eran dueños de esclavos. Era más fácil, entre comillas, que la decisión viniera de un poder centralizado como un rey o la iglesia que pudiera imponerla. Tiene su lógica perversa también. Y hoy, aunque sea ilegal, sigue siendo rentable. Y mucho. Rentabilísimo. Hay estimaciones, como las del investigador Siddharth Kara, que hablaban de beneficios globales de la esclavitud moderna de más de 90.000 millones de dólares al año. Una barbaridad. Solo superado por el narcotráfico. Es increíble. Y lo más escalofriante es la relación coste-beneficio para los traficantes. El precio medio de una persona esclavizada podía ser ridículo, unos pocos cientos de dólares, pero los beneficios anuales que generaban eran de miles. Miles. Y en el caso de la explotación sexual, podían ser casi 30.000 dólares al año por víctima. Esto hace que, para esta gente sin escrúpulos, la persona sea casi un bien desechable. Si se estropea, la reemplazan. Es terrible. Es espantoso pensarlo así. Bueno, demos un salto a la historia. Es imposible cubrirlo todo, pero sabemos que es antiquísima, ¿no? Antes de la escritura incluso. Cierto, rara entre cazadores-recolectores, pero se generalizó mucho con la agricultura hace miles de años. Ha estado, como decíamos, en casi todas partes. Si tuviéramos que destacar un par de ejemplos históricos para ver la escala. Podríamos mirar a la antigua Roma. Ahí fue un pilar económico brutal. Quizá un 25% de la población en su momento álgido eran esclavos. ¿Una cuarta parte? Sí, sí. La fuente principal eran las guerras. Millones de personas capturadas en las conquistas, como en la Galia, y vendidas por todo el imperio. Su vida era muy variable, pero a menudo durísima, sobre todo en las minas o los grandes latifundios. Y luego, claro, el sistema que cambió el mundo y añadió esa dimensión racial tan fuerte. El comercio transatlántico. Sin duda. Ese es un capítulo aparte por su escala y sus consecuencias. Entre el siglo XVI y el XIX se calcula que más de 12 millones de africanos fueron secuestrados y embarcados a la fuerza hacia América. 12 millones. Y esos son los que embarcaron. Las condiciones del viaje, el llamado pasaje medio, eran tan inhumanas que se estima que un 15% o incluso más morían antes de llegar. ¡Qué horror! Trabajaban forzadamente en plantaciones de azúcar, algodón, tabaco, café. Este sistema fue único por su escala industrial, su brutalidad sistemática y porque creó una esclavitud basada directamente en la raza. Algo que no había sido tan central en otras formas anteriores. Y que dejó una herida profundísima en sociedades enteras. Brasil fue el que más se recibió, ¿no? Sí, unos 5 millones, se calcula. Pero también el Caribe, Estados Unidos. La esclavitud y sus secuelas marcaron su historia. En EU, provocó una guerra civil para abolirla. Que costó cientos de miles de vidas. Exacto. Y es importante recordar, como decía la fuente, que en África ya existían formas de esclavitud antes de los europeos y que algunos reinos africanos participaron activamente en capturar y vender gente a los comerciantes europeos. Aunque la escala y la naturaleza del comercio atlántico lo cambió todo, claro. Lo transformó por completo. Y la abolición, como vimos, fue un proceso largo, lleno de luchas. Mauritania, que mencionamos antes, aboliéndola en 1981, nos recuerda lo reciente que es el fin legal en algunos lugares. Hablabas de persistencia. Aunque sea ilegal en todo el mundo, ¿cómo está la cosa hoy? Los números asustan. Asustan mucho. Las cifras exactas son difíciles de conseguir, claro, porque es clandestino, pero organismos como la OIT o la Walk Free Foundation calculan que hay alrededor de 40 millones de personas viviendo en condiciones de esclavitud moderna. Ahora mismo. 40 millones. Es una barbaridad. Y un dato clave, más del 70% son mujeres y niñas. La mayoría mujeres y niñas. ¿Y dónde se concentra esto? Países pobres. Se da en todas partes, incluso en los países más ricos. El informe de Walk Free señalaba cientos de miles de casos en Estados Unidos o Reino Unido, por ejemplo. ¿También aquí? Sí, sí. Pero las tasas más altas, la proporción más grande de población esclavizada, se dan en países con conflictos, pobreza extrema o regímenes muy autoritarios. Corea del Norte, según estos informes, tiene la tasa más alta del mundo. Y las formas principales son las que comentabas antes, ¿no? Trabajo forzoso, matrimonio forzado. Eso es. Trabajo forzoso en agricultura, construcción, talleres clandestinos, servicio doméstico y el matrimonio forzado.
La vulnerabilidad es el factor clave. Migrantes, gente muy pobre, minorías, son los objetivos principales de los traficantes. Hemos visto noticias terribles últimamente. Lo de las trabajadoras domésticas en países del Golfo, lo de Qatar con los trabajadores para el Mundial. Exacto. El trabajo forzoso de los uigures en China, que ha salido en informes, los mercados de migrantes en Libia después de Gaddafi. Son ejemplos espeluznantes que demuestran cómo estas prácticas se adaptan y sobreviven. La clave siempre es el control. Te engañan, te endeudan fraudulentamente, te aíslan, te amenazan, usan la violencia. Pero frente a tanta oscuridad, también ha habido resistencia, ¿no? El movimiento abolicionista tiene historia. Mucha historia. Desde figuras antiguas que ya intentaron limitar esto, o gente como Bartolomé de las Casas denunciando los abusos en la colonización española, aunque él mismo tuvo sus contradicciones, claro. Ya. Pero el movimiento moderno cogió mucha fuerza en los siglos XVIII y XIX. En Gran Bretaña la campaña de gente como William Wilberforce fue fundamental. Consiguieron prohibir el comercio de esclavos primero, ¿no? Sí, en 1807. Y luego en 1833, la abolición de la esclavitud en gran parte del Imperio Británico. La Royal Navy incluso se dedicó a interceptar barcos negreros en el Atlántico. Y en Estados Unidos la lucha abolicionista fue clave para llegar a la Guerra Civil y a la 13ª enmienda, que la prohibió. Aunque con esa coletilla no, salvo como castigo por un crimen, que luego dio pie a otras formas de explotación laboral en las prisiones. Cierto. El arrendamiento de convictos y problemas que aún colean. Y la Revolución Francesa también tuvo sus momentos abolicionistas. Sí, con idas y venidas. Y organizaciones como Anti-Slavery International, que se fundó en 1839, siguen hoy luchando contra la esclavitud moderna. Casi 2 siglos. Casi nada. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por supuesto, la prohíbe claramente en su artículo 4. Y ha habido gestos importantes, disculpas formales de países. Reino Unido, Francia, Estados Unidos, incluso países africanos, ¿no? Reconociendo el papel que jugaron algunos antepasados en el comercio. Sí, Benín, Ghana y Libia, Gaddafi, se disculpó por el papel árabe en el comercio de esclavos africanos. Son gestos simbólicos, pero importantes. Y luego está el debate sobre las reparaciones. Eso sigue muy vivo. Muy vivo y muy complejo, sobre todo en el Caribe y en Estados Unidos. La idea es que las disculpas no bastan, que hay que compensar económicamente por el daño histórico y generacional brutal de la esclavitud y el colonialismo. Pero es dificilísimo, ¿no? Legalmente, ¿a quién se compensa? ¿Cómo se calcula? Exacto. Enfrenta obstáculos enormes. Pero la discusión está ahí y es necesaria. Hace poco salió un informe que intentaba calcular las reparaciones solo por la esclavitud transatlántica. Ya. Hablaban de cifras astronómicas. Más de 100 billones con B de barbaridad, trillions en inglés, de dólares. Te da una idea de la escala del legado del que estamos hablando. Impresionante. Bueno, y para ir terminando, una pincelada rápida sobre cómo se ha contado esto. El cine, por ejemplo. El cine ha sido muy influyente. Para bien y para mal. Películas muy antiguas como El nacimiento de una nación. Ese es terrible, ¿no? Muy racista. Sí, hoy se ve como muy problemática. O Lo que el viento se llevó, que aunque sea un clásico, da una visión muy romantizada y falsa del sur esclavista. Y sigue habiendo debate sobre cómo representar la esclavitud en pantalla, ¿verdad? Constantemente. Entre historiadores, cineastas. ¿Cómo encuentras el equilibrio? Contar la verdad histórica, que es brutal, sin caer en el morbo o en explotar el sufrimiento. Claro. Y que la película sirva para educar, para generar empatía, pero sin simplificar demasiado una realidad que fue increíblemente compleja y horrible. Es una conversación difícil, pero hay que tenerla. Pues sí. Hemos hecho un recorrido intenso, por una historia larga, oscura, la de la esclavitud. Desde sus raíces hasta esas formas modernas que nos dicen que la lucha por la dignidad humana, pues está lejos de acabar. Totalmente. Y quizá como una reflexión final, algo para darle una vuelta después de escuchar todo esto, y que va un poco más allá de los datos puros. Dime. Más allá del trabajo forzoso evidente, de qué manera siguen vivas esas ideas de que unas personas valen menos que otras, esa deshumanización, esa lógica de la explotación pura y dura. Cómo resuenan en las desigualdades, en la discriminación, en las formas de precariedad extrema que vemos hoy, incluso en sociedades que formalmente condenan la esclavitud. Es una pregunta potente, sí. Es una pregunta incómoda, pero creo que necesaria para conectar esa historia tan terrible con nuestro presente.
Algo en lo que pensar.